Y el probable Dios de la Biblia era uno de tantos, igual a los otros por lo que nos dice la Biblia. Pero si estas cosas, repito, si estas cosas son ciertas, ¿de quién es hijo Jesús de Nazaret? Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya. Continuamos con la serie de videos con temas vistos desde la perspectiva investigativa de Mauro Biglino. En esta ocasión, Mauro nos habla de quién era hijo, Jesús de Nazaret. Y si no existe el pecado original, ¿para qué fue enviado Jesús de Nazaret? ¿Para liberar al hombre de las consecuencias de una mancha que no existe? Las consecuencias hay que sacarlas. Ahora en los próximos años verás cómo la Iglesia abandona el Antiguo Testamento porque ya no puede sostenerlo y por tanto todo se centrará en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento existe si el Antiguo Testamento contiene ciertas premisas, porque si no contiene esas premisas, el Nuevo Testamento no tiene razón de ser. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Si no existe Dios Padre y no existe el pecado original, Jesucristo no tiene razón de ser. El Jesucristo inventado por la teología no tiene razón de ser. Otra cosa es la probable figura histórica de Yoshua ben Yosef, que es otra cosa, pero la figura crística de la teología lo pierde todo, pierde tanto el instigador como el motivo, por así decirlo. Pero, ¿qué pensaban los primeros cristianos de Jesucristo? Escuchen lo que dice Celso. Es cierto que se le consideraba ¿cómo decirlo? Un hereje. Por lo tanto, fue expulsado. Estamos en el siglo II después de Cristo y él en sus refutaciones a los cristianos escribe en su obra El Discurso Verdadero, capítulo 5. Ahora bien, ¿fue él el primero y el único que bajó aquí o vinieron otros antes? Y en contradicción, en efecto, afirman que otros han venido a menudo, incluso en número de 60 o 70 a la vez. Es decir, Celso nos dice que los cristianos decían que otros como él también venían en grupos de 60 a 70 a la vez. Y también dicen que un mensajero llegó a su propia tumba, o según otra versión llegaron dos, y respondieron a las mujeres que él ya no estaba allí. Aparentemente, el Hijo de Dios no pudo abrir la tumba por sí mismo, sino que necesitaba a otro para mover la piedra, y aún otro se presentó al carpintero para el embarazo de María, y luego, aquí te diré algo, y aún otro para hacer que huyeran a Egipto. Así que está lejos de ser el único del que se dice que vino a visitar a la humanidad. Y uno dice, está bien, pero Celso era un hereje. Entonces leemos a Justino Mártir, santo, padre de la Iglesia. Él escribe al emperador Antonino Pío en su Apología y escribe para defender a los cristianos y dice, ¿pero por qué estás tan enojado con nosotros? El nuestro, en el que creemos, es como el tuyo. ¿Sabes de hecho cuántos hijos de Zeus los escritores honrados por ti mencionan? Hermes, que es el logos interpretativo, Asclepio, que sanó, Heracles, Dionisio. Pero entonces, si alguien reprochó el hecho de que fuera crucificado, pero esto también es común a los hijos de Zeus enumerados antes. Quiero decir, el nuestro es igual que el tuyo, pero ¿por qué nos estás atacando? Justino Mártir, santo, padre de la Iglesia, nuestro Jesús es igual al tuyo. ¿Por qué nos estás persiguiendo? ¿Entiendes? Luego el cristianismo llegó a nosotros después del concilio de Nicea y Constantinopla. Así que tenemos el credo riceno-constantinopolitano que lo codificó todo, y es bueno no hablar de todas estas cosas aquí, pero existe, y este es un santo y padre de la Iglesia. El nuestro es igual que el tuyo. Los cristianos dicen que vinieron en grupos de 60 a 70. El nuestro es como el tuyo. ¿Por qué nos estás atacando? Hablamos anteriormente sobre Daniel siendo visitado por Gabriele. ¿Recuerdas que llega estando muy cansado? Él dice, vi llegar a un Ish, es decir, a un individuo masculino. Gabriele primero va a visitar a Elizabeth, la madre de Juan,
y ella queda embarazada y nace Juan. Luego va a visitar a María y ella queda embarazada sin conocer a ningún hombre. Gabriel no es el nombre de un individuo. Gabriel en hebreo es lo que se llama el estado constructivo, que es una forma gramatical particular que significa el que ejerce poder en nombre de un él, el poder de un él, luego el poder de un él. Visita a María y ella queda embarazada sin conocer a ningún hombre. Textos contemporáneos a los llamados canónicos de los evangelios que hablan de las dudas de José. ¿Quién temía que María hubiera sido engañada por alguien que se había hecho pasar por otro? Obviamente no hay rastro de estas cosas aquí en los textos canónicos, porque allí debe ser que el Espíritu Santo llega, hace lo que tiene que hacer y todo está bien con José. Noveno, José tenía dudas muy fuertes de que María hubiera sido engañada por alguien que había fingido ser otro, tanto que luego en el 6º libro de Génesis se dice que en cierto punto los hijos de los Elohim vieron que las Adams femeninas eran tobot, es decir, eran atractivas, hermosas, adecuadas para aparearse. Se unieron con ellas y tuvieron hijos. Entonces los hijos de los Elohim se unen con las Adams femeninas y hacen hijos que se llaman Giborim. Y en la Biblia dice, sientan lo agradable para aquellos que han estudiado un poco de historia griega, mitología griega, sientan lo agradable. Estos Giborim, ¿recuerdan? No sé, Hércules, Heracles, Aquiles, es decir, los héroes de la antigüedad que todos eran hijos de uno de ellos y son los grandes héroes de la antigüedad. Luego los hijos de los Elohim se unen con las Adams femeninas y en la Biblia está escrito que nacen los Giborim, es decir, hombres famosos. Estos son los famosos héroes de la antigüedad. No es mi traducción. Eliminamos esta frase de aquí y la ponemos en Hesíodo, Homero, donde quieras, y no tenemos que cambiar nada. Estos son los famosos héroes de la antigüedad, los mediosangre, y ellos eligieron a las Tobot, es decir, las hermosas. Gabriel viene a María y dice, Kaire que caritomene. En griego, que caritomene se traduce, es decir, Kaire que caritomene se traduce con el saludo normal, alegrarse, hola llena de gracia, entendido como lleno de gracia divina. No, el verbo caritú significa ser agraciado en el sentido de ser físicamente hermoso. Que caritomene es el adjetivo que deriva del perfecto medio pasivo del verbo caritú, que significa alégrate tú que te has embellecido. Hola hermosa, significando te hemos elegido para hacer lo que tenemos que hacer, te hemos elegido, por lo tanto, alégrate de que te hayas embellecido. ¿Entiendes? Y José teme que haya sido engañada por alguien que se hizo pasar por otro. Y si lees los estudios del jesuita Danielou, académico de Francia, entonces él dice claramente que la figura del Espíritu Santo no es otra que la transposición cristiana del Gabriel del Antiguo Testamento. Así que el Espíritu Santo que cubre a María es Gabriel quien la cubre y ella queda embarazada sin conocer a ningún hombre. Muy probablemente el Espíritu Santo entró por el lugar habitual. El estudio del jesuita Danielou, académico de Francia, comprende un estudio muy articulado que parte del Apocalipsis de Isaías y así sucesivamente, donde documenta que el Espíritu Santo siempre es nada más que la transposición cristiana de la figura del Gabriel del Antiguo Testamento, quien es un Ish, es decir, un individuo masculino. Entonces, tal vez esta historia necesite ser completamente reescrita. Tomará tiempo, pero lentamente quizás alguien lo haga en las próximas décadas. Pero esto sale, y repito, no es una coincidencia que te haya leído a Justin Martyr cuando dice, pero el nuestro es como el tuyo. Entonces, ¿por qué nos señalan? El nuestro es como tu Hermes, es como tu Dionisio, es como tu Heracles. ¿Cuál es la diferencia? De hecho, no hay diferencia si él sí, porque repito que nunca tengo la verdad, no he descubierto nada. Viajo a través de hipótesis y simplemente viajo a través de hipótesis que se presentan con la característica de ser coherentes en sí mismas.
Esto ya es muy importante en mi opinión, porque si tomamos las descripciones de la teología, ni siquiera son coherentes dentro de sí mismas porque nunca encuentran correspondencia en los textos. Luego dice, Él es como el tuyo, y si en realidad es hijo de una intervención de esos allí, está exactamente como los suyos, es exactamente como sus medios sangres, lo mismo, no hay diferencia. Así que no sé si esto es verdad, pero tiene sentido, es un elemento para reflexionar, no algo en lo que creer. Creer es otra cosa, no me corresponde de ninguna manera, y por lo tanto ni siquiera quiero que pertenezca a quienes escuchan las cosas que digo, es decir, no puedo permitirme, pero hacia las cosas que digo, es decir, no tienes que creer. Si alguien las considera útiles, las utiliza para razonar con ellas, de lo contrario las tiras a la basura. No hay absolutamente ningún problema en el sentido de que todo lo que hago es leer. Realmente hago este trabajo un poco tonto. Todo lo que hago es leer lo que está escrito allí. En la nueva edición de la Enciclopedia Católica Nueva, volumen 12, hablando de Jesucristo dice: la suposición es específica. La suposición es que Dios resucitó a Jesús de Nazaret, quien fue crucificado, murió, fue enterrado como un sedicioso bajo Poncio Pilato y luego se manifestó como el Señor Salvador. La hipótesis es en sí misma históricamente indemostrable. Solo el contexto, la crucifixión de Jesús por razones de sedición, es objeto de evaluación histórica, no de demostración, de evaluación. Las historias de la resurrección no contienen elementos que puedan constituir objeto de investigación histórica, son declaraciones teológicas. Pero esto es evidente, da gusto leerlo en las últimas ediciones de la Enciclopedia Católica, porque significa que, en definitiva, empiezan a contarnos cosas. ¿Comprendes? Y con esto último dicho por Mauro Biglino, concluimos el video. Si te ha gustado, no dudes en suscribirte a nuestro canal. Si aún no lo has hecho, nos des un me gusta al video, comentes lo que te ha parecido, pero muy sobre todo, que lo compartas en tus redes sociales. Muchas gracias.